Una exhortación a sufrir persecución para seguir a Cristo y su Evangelio. Por Jean Calvin. Salgamos, por tanto, a Él fuera del campamento, llevando su vituperio. Hebreos capítulo 13, versículo 13. Ninguna cantidad de exhortación para soportar pacientemente por el nombre de Jesucristo y por la causa del Evangelio servirá si no estamos seguros de la causa por la cual luchamos. Porque cuando se trata de vida y muerte, debemos estar resueltos y seguros de la causa. Y tal firmeza no es posible en nosotros, a menos que esté arraigada en la seguridad de la fe. Sin duda, habrá algunos que se arriesgarán a la muerte de manera insensata para respaldar pensamientos y sueños tan insensatos como los que inventan en sus propias mentes. Sin embargo, tal impetuosidad merece más ser considerada como una locura que como celo cristiano. Y de hecho, esas personas que se lanzan de manera tan estúpida no poseen ni firmeza ni buen juicio. En cualquier caso, solo la buena causa hace que Dios nos reconozca como sus mártires, porque la muerte es común a todos, y los hijos de Dios están designados a la misma ignominia y pruebas que los impíos, pero Dios los discierne porque no puede negar su verdad. Ahora es esencial que, por nuestra parte, tengamos un testigo seguro e infalible de la doctrina que sostenemos. Por lo tanto, como dije, no podemos ser conmovidos ni tocados de manera efectiva, sin importar cuánto se nos exhorte a soportar la persecución por el Evangelio, a menos que tengamos una genuina seguridad de fe escrita en nuestros corazones. Arriesgar la vida de manera temeraria simplemente no es natural. Si lo hiciéramos, sería temeridad, no virtud cristiana. Finalmente, Dios no aprobará nada de lo que hagamos a menos que estemos completamente convencidos de que es por Él y su causa que estamos en problemas y que el mundo es nuestro enemigo. Ahora, cuando hablo de tal seguridad, no me refiero simplemente a que debemos saber cómo discernir la verdadera religión de los abusos y locuras de los hombres. También debemos estar completamente convencidos de la vida celestial y de la corona que se nos promete en lo alto, después de haber luchado aquí abajo. Sin embargo, ten en cuenta que ambos puntos son esenciales y no se pueden separar el uno del otro. Por lo tanto, es imperativo que comencemos con este fin. Debemos tener un buen entendimiento de nuestro cristianismo, de la fe que debemos mantener y obedecer, y de la regla de vida que Dios nos ha dado. Debemos estar tan bien armados con esta enseñanza que podamos condenar con valentía todas las falsedades, errores y supersticiones que Satanás ha introducido para corromper la pureza y simplicidad de la enseñanza de Dios. Por lo tanto, no deberíamos sorprendernos de no ver hoy en día personas inclinadas a sufrir por el Evangelio, o que la mayoría de las personas que se llaman a sí mismas cristianas ni siquiera saben lo que significa serlo. Porque todos ellos son bastante indiferentes y no se preocupan ni por escuchar, ni por leer la palabra de Dios. Más bien, se contentan con haber tenido un pequeño gusto de la fe cristiana. Por eso hay poco que los mantenga firmes, y si son atacados, se encuentran inmediatamente perdidos. Esto debería incitarnos a indagar con mayor diligencia la verdad de Dios para estar más seguros de ella. Sin embargo, estar bien instruido todavía no lo es todo, no es todo el asunto. Uno ve personas que parecen ser casi perfectas en cuanto a la doctrina sólida, pero que, no obstante, carecen completamente de celo y afecto, como si nunca hubieran conocido nada de Dios, excepto alguna fantasía pasajera. ¿Y por qué es así? Solo porque nunca comprendieron la majestuosidad de las Escrituras. Y de hecho, si nosotros en nuestra condición actual consideráramos debidamente que es Dios quien nos habla, es bastante seguro que seríamos oyentes mucho más atentos y reverentes. Si consideramos que, al leer las Escrituras, estamos en la escuela de los ángeles, tendríamos un cuidado y un deseo muy diferentes de aplicarnos a la enseñanza que se nos presenta. Ahora vemos el método para prepararnos para soportar por el Evangelio, a saber, haber avanzado lo suficiente en la escuela de Dios como para estar resueltos en cuanto a la verdadera religión y enseñanza que debemos mantener, de modo que podamos despreciar todos los lazos y artimañas de Satanás y toda invención humana,
como cosas no solo frívolas, sino también malditas, ya que corrompen la pureza cristiana. De esta manera nos diferenciaríamos como verdaderos mártires de Jesucristo, de los desdichados que sufren por sus propias opiniones insensatas. En segundo lugar, estando seguros de la buena causa, debemos estar encendidos, como es apropiado para seguir a Dios a donde quiera que nos llame. Su palabra debe tener la autoridad sobre nosotros que se merece, y habiendo abandonado este mundo, debemos estar poseídos por la búsqueda de la vida celestial. Es más que extraño que aunque la luz de Dios brille tan plenamente hoy como siempre lo ha hecho, haya tan poco celo que es una verdadera vergüenza. Si no estamos confundidos de vergüenza, es aún peor, porque realmente tendremos que comparecer pronto ante el gran juez, donde el mal que tratamos de ocultar será expuesto con tales reproches, que habrá mucho para abrumarnos por completo. Si estamos obligados a dar testimonio de Dios de acuerdo con la medida de la comprensión que Él nos ha dado, ¿por qué, les pregunto, somos tan fríos y temerosos de entrar en la lucha, viendo que Dios se manifiesta de manera tan grandiosa en estos tiempos que se puede decir que ha abierto y mostrado ante nosotros los grandes tesoros de sus secretos? ¿No debemos decir que no tenemos en cuenta que es Dios con quien tenemos que lidiar? Porque, si tuviéramos algún respeto por su majestad, no nos atreveríamos a convertir la doctrina que emana de su boca en una especie de filosofía o especulación sin sentido. En resumen, no hay excusa para que esto no sea una vergüenza para nosotros, de hecho, una condena horrible, tener tanto conocimiento de la verdad de Dios y tener tan poca valentía para mantenerla. Especialmente cuando consideramos a los mártires del pasado, realmente debemos detestar el pobre carácter que hay en nosotros. La mayoría de ellos, de hecho, no eran personas ampliamente entrenadas en las Sagradas Escrituras, de modo que supieran cómo debatir sobre cualquier punto. Sabían que sólo había un Dios, a quien debían adorar y servir. Sabían que había sido redimido por la sangre de Jesucristo, de modo que pusieran una confianza completa en Él y en su gracia para salvación. También sabían que todo lo que había sido inventado por los hombres no era más que basura y suciedad, de modo que podían condenar toda idolatría y toda superstición. En resumen, su teología era: solo hay un Dios, quien creó todo y declaró su voluntad a través de Moisés, sus profetas y finalmente a través de Jesucristo y sus apóstoles. Tenemos un solo Redentor, quien nos ha comprado con su sangre y en cuya gracia esperamos ser salvados. Todos los ídolos del mundo son malditos y abominables. Teniendo solo esto, siguieron valientemente su camino hacia las llamas o hacia otro tipo de muerte. Esto no fue solo 2 o 3, sino en tal cantidad que el número de aquellos que cayeron en mano de tiranos es casi interminable. Por nuestra parte, somos tan grandes eruditos, al menos eso nos parece, que no se puede agregar nada más a nosotros. Y de hecho, en cuanto a la comprensión de las Escrituras, Dios nos ha favorecido mucho más de lo que jamás lo hizo en ninguna era anterior. Sin embargo, apenas hay una sola gota de celo. Ahora no tiene ningún sentido tal cobardía por nuestra parte, a menos que deseemos provocar la venganza de Dios. ¿Qué debemos hacer entonces para obtener valentía? En primer lugar, debemos considerar lo precioso que es ante Dios cuando confesamos nuestra fe, pues tenemos una idea bastante pobre de lo precioso que es para Dios si nuestra vida, que no es nada, nos resulta más preciosa que la confesión de nuestra fe. En esto mostramos una maravillosa estupidez, porque no podemos preservar nuestra vida en este punto sin confesar que la valoramos más que el honor de Dios y la salvación de nuestras almas. Un pagano ha dicho acertadamente que es miserable quitar las razones que uno tiene para vivir a fin de salvar su vida. Sin embargo, él y su clase nunca supieron para qué fin fueron puestos los hombres en el mundo, o por qué viven aquí. Es cierto que sabían lo suficiente como para decir que uno debe buscar la virtud y sustentarse honesta y sin reproche, pero todas sus virtudes eran nada más que humo y vapor. Nosotros sabemos mucho mejor para qué fin debe dirigirse nuestra vida, a saber, para glorificar a Dios,
para que Él sea nuestra gloria. Sin eso, ay de nosotros, porque no podemos prolongar nuestra vida en esta tierra ni un solo momento sin acumular tanta más condenación sobre nuestras cabezas. No obstante, no tenemos vergüenza de compararnos unos pocos días más para languidecer aquí abajo renunciando al reino eterno, separándonos incluso de aquel cuyo poder nos mantiene con vida. Si uno les pregunta a las personas más simples, a las más estúpidas de la tierra, ¿por qué están vivas?, no se atreverán a decir que es para comer, beber y dormir. Pues todos los hombres saben que fueron creados para un fin más alto y noble. ¿Y qué propósito debemos encontrar sin honrar a Dios y ser gobernados por Él, como hijos por un buen Padre, de modo que después de haber completado el viaje de esta vida corruptible, seamos recibidos en su hogar eterno? Aquí está la idea principal, de hecho todo. Cuando no tomamos esto en cuenta y estamos vinculados a una vida muda, que es peor que 1000 muertes, ¿qué podemos ofrecer como excusa? Vivir sin saber por qué ya es contrario a la naturaleza. Rechazar nuestras razones para vivir debido a un deseo insensato de obtener algunos días de aplazamiento para vivir en el mundo separados de Dios. Bueno, no sé cómo llamar a tal locura. Sin embargo, dado que las persecuciones son invariablemente duras y amargas para nosotros, consideremos los medios por los cuales los cristianos pueden edificarse en paciencia, hasta el punto en que pueden exponer constantemente sus vidas por la verdad de Dios. El texto que tenemos ante nosotros, si se entiende bien, es completamente suficiente para guiarnos en esto. Salgamos, por tanto, a Él, fuera del campamento, llevando su vituperio. En primer lugar, nos exhorta, mientras aún no se han desenvainado espadas contra nosotros, ni se han encendido fuegos para quemarnos, que no podemos estar verdaderamente unidos al Hijo de Dios mientras estemos arraigados en este mundo. Es, por lo tanto, necesario que un cristiano, incluso cuando está en reposo, siempre tenga un pie fuera del suelo, listo para marchar a la lucha. Y no solo eso, sino que debe retirar sus afectos del mundo, aunque el cuerpo habite allí. Aunque esto pueda parecer duro a primera vista, deberíamos estar bastante satisfechos con lo que dijo el apóstol, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Primera de Pedro 2, versículo 21. Es como si dijera que la naturaleza de nuestra cristiandad es tal que debemos recorrer este camino si deseamos seguir a Jesucristo. Sin embargo, para consolar nuestra debilidad y aliviar la perturbación y tristeza que las persecuciones pudieran causarnos, aquí hay una buena recompensa. Al sufrir por el Evangelio, seguimos paso a paso al Hijo de Dios y lo tenemos como guía. Si solo se nos dijera que, para ser cristianos, tuviéramos que pasar por todas las dificultades del mundo, a fin de sufrir libremente la muerte tantas veces y de la manera que agradara a Dios, tendríamos, creo, alguna ocasión para responder que es una cosa muy extraña ir por ahí sin saber a dónde. Pero cuando se nos ordena seguir al Señor Jesús, su escolta es demasiado buena y honorable para ser rechazada. Para que esto tenga un mayor impacto en nosotros, no solo se dice que Jesucristo va delante de nosotros como nuestro capitán, sino que también somos conformados a su imagen. Como San Pablo discute en el capítulo 8 de Romanos, que todos los que ha adoptado como hijos, Dios ha ordenado que sean conformados a aquel que es el modelo y cabeza de todos ellos. Romanos 8, versículo 29. ¿Somos tan delicados que no estamos dispuestos a soportar nada? Entonces debemos renunciar a la gracia de Dios, por la cual Dios nos ha llamado a la esperanza de salvación, pues estas son dos cosas que no pueden separarse: ser miembro de Jesucristo y ser probado por muchas aflicciones. Seguramente deberíamos estimar mucho más esta conformidad con el Hijo de Dios de lo que hacemos. Es cierto que, según el mundo, es una vergüenza sufrir por el Evangelio. Sin embargo, dado que sabemos que los incrédulos están ciegos, ¿no deberíamos tener ojos mejores que los suyos? Es humillante ser afligido por aquellos que se sientan en el asiento de la justicia. Sin embargo, San Pablo nos muestra con su propio ejemplo que debemos gloriar en las marcas de Jesucristo,
como señales por las cuales Dios nos reconoce y nos confiesa como suyos. Y sabemos lo que San Lucas relata de Pedro y Juan, a saber, que se regocijaron de haber sido considerados dignos de sufrir vergüenza y afrenta por el nombre del Señor Jesús. Hechos 5, versículo 41. Ahora aquí hay dos cosas contrarias, humillación y dignidad. Sin embargo, el mundo, siendo insensato, juzga en contra de toda razón, y así transforma la gloria de Dios en deshonra. Bueno, por nuestra parte no rechacemos ser vilipendiados por el mundo para ser honrados delante de Dios y de sus ángeles. Vemos cuánto se esfuerzan los hombres ambiciosos por obtener una orden de un rey, es decir, ser caballeros y recibir condecoraciones, y cómo se glorían de ello. El Hijo de Dios nos invita a su orden, y todos retroceden. Les pregunto, si hacemos esto, ¿somos dignos de compartir algo con Él? Nuestra carnalidad no puede tener parte en esto. Sin embargo, estas son las verdaderas armas de la nobleza del cielo. A la imaginación del hombre, que desprecia todo esto, encarcelamientos, destierros, difamaciones, simplemente no valen la pena. Pero ¿qué nos impide considerar lo que Dios tiene que decir y juzgar al respecto, excepto nuestra infidelidad? Por lo tanto, permitamos que el nombre del Hijo de Dios tenga la importancia que se merece entre nosotros, para que aprendamos a considerarlo un honor cuando Él pone sus marcas en nosotros. De lo contrario, nuestra ingratitud es insoportable. Si Dios trata con nosotros según nuestras faltas, ¿no tendría justa causa para castigarnos diariamente de 1000 maneras? En lugar de eso, 100,000 muertes no responderían a una pequeña parte de nuestras malas acciones. Ahora, por su infinita bondad, Él perdona todos nuestros delitos y los abole, y en lugar de castigarnos según nuestros méritos, encuentra una manera maravillosa de convertir las aflicciones en privilegios especiales y honores, para que mediante ellas seamos asociados con la sociedad de su Hijo. Apenas es necesario decir que, cuando despreciamos una condición tan feliz, hemos obtenido escaso provecho en la doctrina cristiana. Por eso San Pablo, después de exhortarnos a caminar con santidad en el temor de Dios y a no sufrir como ladrones, fornicarios y asesinos, añade: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Primera de Pedro 4, versículos 15 al 16. No dice esto en vano, pues ¿quiénes somos, les pregunto, para que seamos testigos de la verdad de Dios y mayordomos encargados de defender su causa? Aquí tenemos algunos miserables gusanos de la tierra, criaturas llenas de vanidad, mentirosos consumados, y Dios quiere que defendamos su verdad, un honor que ni siquiera los ángeles del cielo disfrutan. ¿No debería esta sola consideración encendernos para ofrecernos a Dios para que nos use como Él quiera en una causa tan honorable? Sin embargo, muchos no pueden evitar responder a Dios, o al menos expresar sus quejas de que Dios no los sostiene mejor en su debilidad. Es sorprendente, dicen, que Dios, habiéndonos elegido como sus hijos, permita que los malvados nos injurien y atormenten. Yo respondo, aunque quizás no nos sea en absoluto aparente por lo que lo hace, con certeza debería tener el derecho de tratarnos como le plazca. Sin embargo, cuando contemplamos a Jesucristo, nuestro modelo, ¿no debemos considerarlo una gran fortuna ser hechos semejantes a Él sin pedir más? Sin embargo, Dios nos muestra claras razones por las cuales nos quiere hacer sufrir persecución. Si tuviéramos solo esta reconvención que hace San Pedro, seríamos muy despreciativos si no accediéramos a ella, es decir, a la persecución. Es así, puesto que el oro y la plata, que son simplemente metales corruptibles, son purificados y probados por el fuego, tiene sentido que nuestra fe, que supera todas las riquezas en este mundo, también sea probada. Primera de Pedro 1, versículo 7. Dios ciertamente podría coronarnos de inmediato, sin obligarnos a librar ninguna batalla. Pero como desea que Jesucristo reine hasta el fin del mundo en medio de sus enemigos, también desea que vivamos entre ellos y suframos sus opresiones y ofensas hasta que nos libere de ellos.
Soy consciente de que la carne se echa atrás cuando se intenta llevarla a este punto. Sin embargo, es esencial que la voluntad de Dios sea su señora. Si sentimos algún conflicto en nosotros mismos, no debemos sorprendernos. Es demasiado natural que huyamos de la cruz. Pero no dejemos de avanzar, sabiendo que Dios acepta el servicio, siempre y cuando capturemos y sometamos todos nuestros sentidos y deseos, haciéndolos sujetos a Él. Pues los profetas y apóstoles no se dirigieron a sus muertes sin sentir en sí mismos el deseo de retroceder. Te llevarán a donde no quieras, dijo nuestro Señor Jesucristo a Pedro. Juan 21, versículo 18. Entonces, cuando seamos picados por tales temores de la muerte, superémoslos, o más bien, que Dios los supere, y tengamos la seguridad de que es un sacrificio agradable para Él, cuando resistimos y hacemos violencia a nuestros afectos para estar completamente a su disposición. Esta es la principal batalla en la que Dios desea que los suyos se empleen. Que luchemos por derribar todos nuestros sentidos y espíritus que se eleven para apartarnos del camino que Él nos ha marcado. Sin embargo, las consolaciones son tan amplias que se debe decir que cualquiera que falle aquí es peor que un cobarde. En la antigüedad, un sinfín de personas no rehusarían ningún trabajo, molestia o problema por el deseo de obtener una simple corona de hojas. Incluso sus propias vidas no las consideraban queridas. Sin embargo, no hubo ninguno de ellos que no luchara sin estar seguro del resultado, sin saber si ganaría el premio o no. Dios nos presenta la corona inmortal por la cual podemos compartir su gloria. No pretende que luchemos tomando nuestras oportunidades al azar. Más bien, promete a todos el premio que debemos desear. ¿Qué hay aquí de qué quejarse? Suponemos que se dice en vano que si morimos por Jesucristo, ¿también viviremos con Él? Segunda de Timoteo 2, versículo 11. La victoria está preparada para nosotros, y huimos de la lucha con todas nuestras fuerzas. Concedo que esta enseñanza es repulsiva para el juicio humano. Del mismo modo, cuando Jesús declara que los que sufren por causa de la justicia son bienaventurados, Mateo 5, versículo 10, no está proclamando un dicho fácil para que el mundo lo acepte. Por lo contrario, nos exhorta a considerar felicidad lo que nuestro juicio considera miseria. Nos parece que somos miserables cuando Dios permite que seamos pisoteados por la tiranía y crueldad de nuestros enemigos. El problema es que no tenemos ojos para las promesas de Dios que nos garantizan que todas las cosas se tornarán en nuestro bien. Estamos abatidos, viendo que los malos son fuertes y que ponen su pie sobre nuestra garganta. Sin embargo, tal angustia, como dice San Pablo, debería más bien elevarnos en alto. Cuando nos entregamos en exceso a la diversión con las cosas presentes, Dios, al permitir que los buenos sean maltratados y al permitir que los malvados triunfen, nos muestra con señales claras que llegará un día en el que todo lo que está ahora mal será reformado. Si el periodo parece largo, corramos hacia el remedio y no cedamos a nuestra maldad en absoluto, porque es cierto que no tenemos fe si no extendemos la vista de nuestra alma hacia la venida de Jesucristo. Para no descuidar ningún medio adecuado para animarnos, Dios nos presenta promesas por un lado y amenazas por el otro. ¿Sentimos que las promesas no tienen suficiente poder sobre nosotros? Añadamos las amenazas para fortalecerlas. Ciertamente debemos ser muy tercos para no poner más fe en las promesas de Dios. Cuando el Señor Jesucristo dice que nos reconocerá como los suyos ante su Padre, siempre y cuando lo confesemos ante los hombres. Mateo 10, versículo 32. ¿Qué puede ser lo que nos impide llevarle la confesión que Él exige? Cuando los hombres han hecho todo lo que pueden, no pueden hacer nada peor que asesinarnos. ¿Y cómo será nuestro premio, la vida en el cielo? Aquí no estoy acumulando todas las promesas contenidas en las Escrituras que hacen el mismo punto. Hay tantas, especialmente porque a menudo se repiten, que deberíamos estar completamente equipados. Y en cuanto a contar, si 3 o 4 no son suficientes para nosotros, entonces 100 o más, si es necesario, seguramente vencerán todas las tentaciones contrarias. Sin embargo, si Dios no puede atraernos a Él por la dulzura,
¿No debemos estar más que locos si las amenazas tampoco hacen el trabajo? Jesucristo presenta a Dios su Padre a todos los que han negado la verdad por miedo a la muerte física, y dice que el cuerpo y el alma sufrirán perdición. Lucas 9, versículo 26. En otro pasaje, Él dice que renunciará a todos los que lo hayan negado ante los hombres. Mateo 10, versículo 33. A menos que estemos completamente privados de nuestro juicio, estas palabras deberían erizar los pelos de nuestra cabeza. En cualquier caso, si no somos conmovidos de manera apropiada, solo nos espera una confusión terrible, ya que, dado que todas las palabras de Jesucristo nos sirven de tan poco, somos culpables de una gran incredulidad. En vano alegaremos la debilidad de nuestra naturaleza, ya que dice, por el contrario, que Moisés, habiendo mirado a Dios por fe, fue fortalecido de manera que no se rindió bajo ninguna tentación. Hebreos 11, versículo 24. Por lo tanto, si somos tan débiles y maleables que no hay ni celo ni constancia en nosotros, es un buen indicio de que no sabemos nada acerca de Dios ni de su reino. Si nos protestan que debemos estar unidos a nuestra cabeza, pensamos que tenemos buenas razones para excusarnos simplemente diciendo que somos humanos. ¿Y quiénes eran aquellos que nos precedieron? Verdaderamente, si tuviéramos una enseñanza pura, cualquier excusa que pudiéramos inventar parecería frívola. Sin embargo, como tenemos tantos ejemplos que deberían servir para llenarnos a la aprobación, somos mucho más condenables. Aquí hay 2 puntos a considerar. El primero es que todo el cuerpo de la Iglesia en general siempre ha estado y siempre estará sujeto a ser afligido por los impíos, como dice el Salmo 129, versículos 2 y 3. Mucho me han angustiado desde mi juventud, puede decir ahora Israel. Allí el Espíritu Santo introduce la Iglesia antigua como un orador para que nosotros, habiendo conocido sus aflicciones, no encontremos nuevo ni molesto que debamos sufrir lo mismo hoy. Asimismo, San Pablo menciona este pasaje en Romanos 8, versículo 36, del Salmo 44, versículo 22, donde dice: «Por tu causa somos muertos todo el día, somos contados como ovejas de matadero». Esto demuestra que no solo fue para una época, sino que es el destino común de la Iglesia y lo será. Así que, al ver a la Iglesia de Dios pisoteada en nuestro tiempo por el orgullo de los mundanos, viendo a uno ladrar tras ella, a otro morderla, que la atormentan y traman contra ella, que está constantemente asediada por perros locos y fieras salvajes, recordemos que esto se ha hecho desde tiempos antiguos. Es cierto que Dios a veces le da treguas y respiros, lo que dice el salmo mencionado anteriormente. Rompiste sus coyundas, Salmo 129, versículo 4, y en otro pasaje, quebranta su vara, por miedo de que Él es justo. Siendo presionado en exceso se entregue al pecado. Isaías 14, versículo 5. Salmo 125, versículo 3. Esto demuestra que Dios siempre ha querido que su Iglesia esté en el mundo para librar una guerra, habiéndole reservado su descanso allá en el cielo. Sin embargo, esas aflicciones siempre han tenido un resultado feliz. Dios, como mínimo, ha visto a la Iglesia, a pesar de sus numerosos males, nunca ser completamente abrumada, como dice en el Salmo 7, versículo 15, que los impíos, a pesar de todos sus esfuerzos, no han logrado lo que tenían en mente. San Pablo se gloría en lo mismo, para mostrar que es un don perpetuo de Dios. Él dice que por todas partes somos atribulados, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte del Señor Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos mortales. Segunda de Corintios 4, versículos 8 al 11. Dado que vemos que Dios ha hecho que las persecuciones tengan este mismo resultado para su Iglesia en todas las edades, seguramente deberíamos darnos valor, sabiendo que nuestros padres, que eran hombres débiles como nosotros, siempre obtuvieron la victoria sobre sus enemigos, porque permanecieron firmes en la paciencia. Ahora estoy tocando este tema brevemente para llegar al segundo punto,
que es más apropiado para nuestro propósito. Es aprovechar los ejemplos particulares de los mártires que nos precedieron. Ahora bien, no son simplemente 2 o 3 de ellos, sino una gran y densa nube, como dice el apóstol en el capítulo 12 de Hebreos, donde indica que su número es tan grande que es abrumador. Para evitar hablar demasiado, tomaré solo a los judíos, quienes fueron perseguidos por la verdadera religión, tanto bajo la tiranía del rey Antíoco como poco después de su muerte. No podemos alegar que este fuera un pequeño número de personas, ya que en ese momento hubo un gran ejército de mártires. Tampoco podemos decir que eran profetas, a quienes Dios había separado del pueblo común, ya que este grupo incluía mujeres y niños pequeños. Tampoco podemos decir que lo pasaron liviano, ya que fueron torturados de la manera más cruel posible. Escuchamos también lo que el apóstol declara al respecto. Él dice que algunos de ellos fueron estirados como tambores, sin pensar en ser liberados, con el fin de obtener una resurrección mejor. Hebreos 11, versículo 35. Otros fueron sometidos a burlas y golpizas, o a grilletes y cárceles. Otros fueron lapidados o cerrados en pedazos. Otros anduvieron de un lado a otro, vagando por las montañas y cuevas. Ahora, hagamos una comparación entre ellos y nosotros. Si ellos soportaron por la verdad de Dios, que aunque eran tan oscuras en ese momento, ¿qué debemos hacer en la brillantez que brilla ahora? Dios nos habla con una boca muy abierta. La gran puerta del reino de los cielos está abierta. Jesucristo nos llama a sí mismo, habiéndose bajado entre nosotros para que podamos tenerlo, por así decirlo, presente ante nuestros ojos. ¿Qué reproche será para nosotros si tenemos menos celo para sufrir por el Evangelio que aquellos que solo saludaron las promesas desde lejos? Solo tenían un pasaje estrecho abierto para entrar en el reino de Dios. Solo tenían una especie de esbozo de Jesucristo. La lengua no puede hablar más de esas cosas como se merecen. Por lo tanto, dejo que cada uno las medite. Ahora, como esta es una enseñanza general, debe ser practicada por todos los cristianos. Sin embargo, cada uno debe aplicarla según su uso particular, según sea necesario. Digo esto para que aquellos que no encuentren ningún peligro aparente no piensen que es superfluo en lo que a ellos respecta. Actualmente no están en manos de tiranos, pero ¿qué saben de los planes de Dios para ellos en el futuro? Por lo tanto, debemos estar bien preparados para que, si nos sobreviene una persecución inesperada, no seamos tomados por sorpresa. Sin embargo, temo que haya muchos que harán oídos sordos a este asunto. De todos modos, es tan necesario para aquellos que están tranquilos y en calma prepararse para soportar la muerte cuando sea necesario, como estar dispuestos a servir a Dios en la vida. Debería ser, en cualquier caso, nuestro estudio ordinario y especialmente en el tiempo en el que nos encontramos. Sin embargo, aquellos a quienes Dios llama a sufrir por el testimonio de su nombre deben demostrar con sus acciones que han sido bien preparados para comportarse con constancia en ello, es decir, en la muerte. Deben recordar todas las exhortaciones que escucharon en tiempos pasados, como un soldado que toma sus armas cuando suena la trompeta. ¿Pero qué encontramos? Las personas buscan excusas para escapar. Digo esto con respecto a la mayoría. La persecución es realmente una verdadera prueba mediante la cual Dios descubre quiénes son los suyos. A veces apenas hay personas que sean fieles al punto de presentarse con valentía para morir. Ahora parece casi increíble que personas que se jacten de haber oído algo del Evangelio se atrevan a abrir la boca para pronunciar tales objeciones. Algunos dirán, ¿que se gana al confesar nuestra fe ante personas tercas que han decidido luchar contra Dios? ¿No es esto arrojar perlas a los cerdos? Marcos 8, versículo 38. Como si Jesucristo no hubiera declarado expresamente que Él desea que lo confesemos entre los más perversos y malvados. Si no se edifican con ello, al menos terminarán confundidos por ello. La confesión es un dulce aroma ante Dios, aunque pueda ser fatal para aquellos que son reprobados por ella. Algunos dirán, ¿de qué servirá nuestra muerte? Lo más probable es que se conviertan en un tropiezo.
como si Dios les hubiera dejado la lección de morir cuando les pareciera oportuno. Por el contrario, confirmamos nuestra obediencia, dejando en sus manos el bien que pueda provenir de nuestra muerte. Por lo tanto, es necesario ante todo que el hombre cristiano, donde quiera que se encuentre, independientemente de los peligros o amenazas, determine caminar con sencillez como Dios le ordena hacer, que se proteja mientras pueda de la furia de los lobos, pero que no lo haga con disposiciones carnales. Sobre todo, que ponga su vida en las manos de Dios. ¿Lo has hecho? Si llegara a caer en manos del enemigo, considere que Dios lo ha hecho allí para ser uno de los testigos de su Hijo, y que, por lo tanto, no hay forma de retroceder, excepto rompiendo la fe con aquel a quien hemos prometido cumplir con cada deber, vivir para Él y morir para Él, a quien pertenecemos, incluso si no le hemos prometido nada. Con esto no pretendo imponer a todos la necesidad de hacer una confesión completa y total de todo lo que creen, incluso si les exigiera. También soy consciente de la moderación que empleó el apóstol al respecto, y él estaba más decidido que nadie a mantener valientemente la causa del Evangelio, como estaba obligado a hacer. Además, no es en vano que nuestro Señor Jesús nos prometa que, en tales situaciones, Dios nos dará sabiduría y palabras, como si dijera que la función del Espíritu Santo no es sólo fortalecernos para ser valientes, sino también para darnos prudencia y discreción para saber cómo actuar de manera expedita en cada caso. Mateo 10, versículo 17 al 20. Lucas 12, 11 al 12. Es de suma importancia que aquellos que se encuentran en esta situación pidan y reciban tal prudencia desde lo alto, que no sean guiados por su propia mente carnal para buscar alguna forma de escape a través de los pantanos, como dice el refrán. Hay algunos que responden que nuestro Señor Jesús mismo no respondió a sus interrogadores, pero digo, en primer lugar, que eso no tenía la intención de abolir la regla que nos dio de confesar nuestra fe cuando se nos exige. En segundo lugar, digo que nunca disimuló para salvar su vida. En tercer lugar, nunca dio una respuesta tan ambigua que no llevara ningún testimonio de lo que tenía que decir, a menos que ya hubiera dado una respuesta suficiente a aquellos que vinieron a examinarlo nuevamente, extendiendo sus redes para atraparlo desprevenido. Sin embargo, que este sea un punto firme entre todos los cristianos. No deben considerar sus vidas más queridas que el testimonio de la verdad, como Dios desea ser glorificado a través de ello. ¿Es en vano que llama a todos aquellos que deben responder a los enemigos de la fe sus testigos? Porque eso es lo que significaba la palabra mártir. ¿No es porque Él quiere usarlos de esta manera? Y no debemos mirar a los demás, es decir, preguntándonos por qué no deberían cumplir con el deber en el lugar de uno mismo. Dios, después de todo, no hace a todos el honor de llamarlos a esto. Y como estamos así inclinados, debemos cuidarnos mucho mejor de ello. Pedro, habiendo oído de boca de nuestro Señor Jesús que en su vejez sería llevado a donde no deseaba, preguntó qué sería de su amigo Juan. No hay ninguno de nosotros que no haría una respuesta similar de buena gana, ya que esto entra directamente en nuestro pensamiento. ¿Por qué debo sufrir yo en lugar de los demás? Por el contrario, Jesús nos exhorta a cada uno en particular y a todos en general a mantenernos listos para que, cuando llame a unos u otros, podamos mantenernos en fila, marchando de acuerdo con nuestras órdenes. Ya he expuesto aquí que estaremos mal preparados para sufrir el martirio a menos que estemos armados con las promesas de Dios. Ahora queda sacar un poco más en detalle cuál es la dirección de las promesas. No entraré en detalles minuciosos sobre cada una, sino que mostraré las principales cosas que Dios desea que esperemos de Él para encontrar consuelo en nuestras aflicciones. Estas cosas son 3 en total. La primera es, ya que nuestra vida y muerte están en sus manos, que nos preservará por su poder en tal medida que ni siquiera un cabello será arrancado de nuestras cabezas sino con su permiso. Por lo tanto, en cuyas manos se encuentren los fieles, deben estar seguros de que Dios no ha soltado el control que tiene sobre sus personas. Si tal convicción estuviera bien arraigada en nuestros corazones,
nos liberaríamos de la mayor cantidad de dudas y perplejidades que nos atormentan y nos impiden hacer nuestro deber. Vemos a los tiranos sin control. Por esta razón nos parece que Dios ya no tiene ningún medio para salvarnos. Por lo tanto, nos sentimos tentados a cuidar de nuestros asuntos como si nada más pudiera esperarse de Él. Por el contrario, su providencia tal como nos la revela, debería ser nuestra fortaleza invisible. Así que trabajemos en aprender una cosa: nuestros cuerpos están en manos de aquel que los hizo. Por esta razón a veces ha entregado a los suyos de manera milagrosa, más allá de toda expectativa humana, como en los casos de Sadrach, Mesach y Abednego, en el horno ardiente, Daniel en la guarida de los leones y Pedro en la prisión de Herodes, donde estaba tan encerrado, encadenado y custodiado. Con estos ejemplos ha tenido la bondad de darnos testimonio de que, aunque no parezca así, tiene a nuestros enemigos bajo control y tiene poder de sacarnos de en medio de la muerte cuando le plazca. No es que siempre lo haga, pero al reservarse el privilegio de disponer de nosotros mediante la vida y la muerte, significa que estamos completamente en su custodia, de modo que, aunque los tiranos nos ataquen y nos presionen furiosamente, Él solo ordena nuestra vida. Si se permite que los tiranos nos maten, no es porque nuestra vida no les sea querida y no sea sostenida en un honor 100 veces mayor del que merece. Que así sea, ya que le ha declarado por boca de David que la muerte de sus santos es preciosa ante él. Salmo 116, versículo 15. También dice por boca de Isaías 26, versículo 21, que la tierra descubrirá la sangre que parece estar oculta. Así que los enemigos del Evangelio pueden derramar la sangre de los mártires con tanta libertad como deseen. Sin embargo, tendrán que rendir cuentas terribles, hasta la última gota. Hoy se ríen con orgullo, mientras queman a los fieles y después de bañarse en su sangre, están tan ebrios con ella que no piensan nada en tantos asesinatos y están completamente emocionados. Pero si tenemos la paciencia de esperarlo, Dios finalmente mostrará que no es en vano que ha sido asignado tanto valor a nuestra vida. Sin embargo, no nos hacen ningún mal si nuestras vidas sirven para ratificar el Evangelio, lo cual es más honorable que el cielo y la tierra. Para estar más seguros de que Dios no nos ha abandonado en manos de los tiranos, recordemos la declaración de Jesucristo donde dice que Él es a quien persiguen en sus miembros. Hechos 9, versículo 4. Dios ya había dicho a través de Zacarías 2, versículo 8, cualquiera que os toque, toca a la niña de su ojo. Sin embargo, esto es aún más relevante. Si sufrimos por el Evangelio, es como si el Hijo de Dios estuviera presente. Por lo tanto, entendamos que Jesucristo se habría olvidado de sí mismo si no pensara en nosotros cuando estamos en prisión o en peligro de muerte por su causa. Sepamos que Dios tomará personalmente todos los ultrajes que los tiranos nos hacen, como si estuvieran dirigidos a su propio Hijo. Pasemos ahora al segundo punto que Dios nos ofrece en sus promesas para consolarnos. Nos sostendrá tan firmemente con el poder de su Espíritu que, cualquiera que sea lo que hagan nuestros enemigos, ninguno de ellos, ni siquiera su líder Satanás, podrá derrotarnos en ningún momento. De hecho, vemos cómo administra sus gracias en tales dificultades. La invencible firmeza de los verdaderos mártires es una hermosa demostración de que Dios los asiste poderosamente. Hay dos cosas en las persecuciones que son molestas para la carne: las injurias y el desprecio de los hombres, y la tortura que sufre el cuerpo. Dios promete sostener nuestra mano tan firmemente que las venceremos ambas con la paciencia de la fe. Lo que dice aquí lo confirma el evento. Tomemos, por lo tanto, este escudo para repeler todos los temores que nos asaltan y no subestimemos el poder del Espíritu de Dios al pensar que no vencerá fácilmente todas las crueldades de los hombres. Hemos tenido un ejemplo memorable, entre otros, de esto en nuestros propios tiempos. Un joven que vivía con nosotros aquí fue arrestado en la ciudad de Tournai y condenado a que le cortaran la cabeza si no renunciaba, y a ser quemado vivo si persistía en su testimonio. Cuando le preguntaron qué quería hacer, simplemente respondió:
El que me da gracia para morir pacientemente por su nombre, también me dará gracia para soportar el fuego. No debemos tomar esta frase como de un hombre mortal, sino como del Espíritu Santo, diseñada para asegurarnos que Dios es igualmente capaz de fortalecernos y hacernos victoriosos contra la tortura, como de hacernos encontrar una muerte más suave y agradable. Además, a menudo vemos la firmeza que concede a los pobres criminales que sufren por sus delitos. No hablo de los endurecidos, sino de aquellos que buscan consuelo en la gracia de Jesucristo y por lo tanto encuentran un corazón en paz en el castigo más severo que se pueda sufrir, como lo vemos tan bellamente ilustrado en el ladrón que se convirtió en la muerte de nuestro Señor Jesús. ¿Dejará Dios, que ayuda de manera tan poderosa a los pobres criminales castigados por sus fechorías, a su pueblo que lucha por su causa sin darles un poder invencible? El tercer punto de las promesas que Dios da a sus mártires se refiere al fruto que pueden esperar de sus sufrimientos, y al final, si es necesario, de su muerte. Este fruto es que, después de glorificar su nombre y edificar la iglesia con su firmeza, serán reunidos con el Señor Jesús en su gloria inmortal. Sin embargo, como hablamos más completamente de esto anteriormente, bastará con recordarlo. Así que los fieles aprendan a levantar sus cabezas hacia esta corona de inmortalidad y gloria a la que Dios los llama, para que no se inquieten por dejar la vida presente por una morada así, y para estar seguros de este bien incalculable, que siempre tengan ante sus ojos la semejanza que tienen con nuestro Señor Jesús, mirando la vida en medio de la muerte, como Él, a través de la vergüenza de la cruz, alcanzó la gloriosa resurrección, en la que reside toda nuestra felicidad, gozo y triunfo. Una exhortación a sufrir persecución para seguir a Cristo y su Evangelio, por Jean Calvin. Colgado en el madero.